Yo no estoy buscando el amor en mi hija ni que mi hija me ame. Yo creo que mi hija me va a amar a mí cuando entienda que el amor es un resultado debido al proceso que yo hice como papá. Hola, yo soy Julián Trujillo y les quiero agradecer y estoy muy contento de estar con todos los espectadores de la revista Vea y del Espectador. Y vamos a conocer un poquito de mi historia. Chévere. Bueno, pues empezamos con la casa de los famosos. Bueno, está muy bien. Es que resulta que cuando yo nací de 7 meses y mis pulmones estaban totalmente madurados, lo que pasa siempre con todos los bebés que son prematuros. Yo no fui un prematuro extremo, pero sí fui prematuro. Y entonces el doctor de esa época decidió que yo tenía que quedarme en una incubadora más o menos unos 21, 22 días. Y yo contaba eso en la casa de los famosos porque de alguna manera puede ser, no está comprobado, pero de alguna manera puede ser que ese impacto en el nacimiento, en un bebé, de estar 22 días en una incubadora, la gente cree que los espacios neonatales son espacios donde hay mucho silencio, donde nadie habla, donde hay poca luz, que es todo lo contrario, es un ruidaje y es mucho movimiento. Entonces tal vez toda esta sensación y todo este movimiento me generaron de pronto un poco de angustia y creo yo que de alguna manera puede afectar o pudo haberme afectado en mi crecimiento, digamos, en mi psicología, en la forma de ver la vida. Entonces yo sí tengo mucho esa cuestión de alejarme a veces un poco de las situaciones, de la gente, soy un poco más aislado, un poco reservado. Y lo estaba diciendo en la casa porque de alguna manera pensaba que sí era así, ¿no? Que de pronto es... ¿Y por qué no? Puede ser. No, soy un hombre de pocos amigos, muy pocos amigos, y mis amigos, los poquitos que tengo, que están contados con la mano, saben que yo no soy el tipo de amigo que está constantemente con ellos, ¿sí? O con ellas. Yo lo que hago es que yo me considero buen amigo porque cuando me necesitan estoy, pero normalmente no busco ese tipo de compañías. Nada. Yo tengo amigos con los que me he dejado de hablar hasta 2 años y sé que son muy buenos amigos y son de mis mejores amigos porque vuelvo y les escribo, nos escribimos y ahí están a pesar de que hace 2 años no nos hablamos. No, que tengo un tema y es un miedo a la soledad. Digamos que siempre he sido muy abierto con el tema de los miedos porque trabajando un poco el tema de la actuación es un trabajo necesario e importante para uno como actor. Pero sí le tengo mucho miedo al tema pero más que de la soledad física, es de la soledad interna, del vacío, de la pobreza mental, de la falta de creatividad, de sueños. Le tengo mucho miedo a eso. Y pasa, digamos, yo creo que esta es la primera vez en entrevista donde lo digo, y es que yo me aburro muy fácil con las conversaciones. Pero también he notado que eso hace parte mucho de muchos compañeros actores que tienen como esa misma energía y esa misma visión de las cosas. Nos aburrimos. O sea, yo empiezo a hablar con alguien y me desconecto, quizá porque soy un poco disperso. Que es muy complejo en la actuación ser disperso. Sí, es muy difícil, es un arrastre. Claro, la actuación te exige concentración y sobre todo atención, más que concentración, atención. Entonces, pues ahí en ese aspecto yo he dicho, Dios mío, me cuesta. Pero eso es lo que trabajo, por medio de la actuación, irónicamente. Mi papá ha sido un gran ejemplo a seguir, porque es un ejemplo de constancia, de berraquera. Yo digo que mi papá fue criado a la antigua. Y a veces no es por nada, pero las generaciones pasadas tenían este tema de nunca rendirse. Y eso es algo que yo veo mucho ahora. La gente se rinde rapidito, ¿no? Y la generación entre más nueva es, más rápido se rinde. Entonces la constancia desde la firmeza y el carácter fue algo que siempre mi papá me ha inculcado. Cuando hables con alguien, métele carácter, porque el carácter es respeto. Entonces le dije, papá, ¿cómo así? Me dice, sí, si tú te respetas a ti mismo en una conversación, respetas también al otro. Y respeto empieza cuando uno mismo se respeta. Otra de las enseñanzas que me dejó es, cuando actúes, el día que yo empecé con mi carrera actoral y le dije, yo me voy a dedicar a esto me gusta. Él me dijo, hazlo
pero métele fuerza. No importa si está bien o está mal, porque eso es subjetivo, y más desde la actuación. Hoy les gusta un personaje, mañana no les gusta el siguiente. Pero métele fuerza, que la gente conecte contigo. Si conecta con lo que estás diciendo, si hay verdad en lo que estás diciendo, entonces sí puedes tener un futuro en esto. Nunca me dijo, consigue plata. Nunca me dijo, bueno, conviértase en alguien famoso. No. Entonces el carácter es, mi papá es un tipo que habla fuerte, que habla duro, que parece a veces como si estuviera regañando. Hay gente que le pregunta que si es santanderiano. Mi papá es huilense, pero no, es su forma de ser. Es flemático, es sanguíneo, es a la hora de expresar, expresa fuerte, dice las cosas como las tiene que decir. Y yo le heredé eso. A veces me toca controlarme, eso tampoco lo he dicho mucho en las entrevistas, me toca controlarme porque yo también soy así. Soy muy pasional con las cosas, entonces la gente a veces dice, ay no, pero bájale un poquito. Mi papá es abogado, pero antes de ser abogado trabajó en una notaría. Y por ahí también, cuando era joven, quiso ser arquero de fútbol, sí, de fútbol, arquero, y lo hacía, no lo hacía tan mal, pero no le daba tampoco para ser un profesional. Y uno de los suyos más importantes que quiso tener fue quizás ser un político, pero nunca lo intentó a la final porque pues, en el tema político pueden haber muchas cosas que pueden ser de vida o muerte, inclusive. A los papás, claro, que yo tengo que decirlo, los papás son fundamentales. Y no solo los papás, sino los seres humanos que estén alrededor en la crianza de una persona. Es fundamental. Mi papá tenía un personaje y hay algo que tampoco lo he dicho. Hoy quiero abrir mucho mi corazón en esta entrevista porque me nace hacerlo, pero me extraño mucho el personaje de Pompilio, mi papá. Lo extraño mucho. Ahí ya vamos a muchísimos años, 20, 25 años, no sé, que no lo interpreta. Y Pompilio era un personaje que mi papá se inventó, yo no sé de dónde y nunca lo hemos hablado, pero mi papá se lo inventó para poder apagarnos la luz a mi hermana y a mí en la noche, porque a nosotros a la edad de 6, 7 años nos daba muchísimo miedo dormir. Y mi papá, eso es algo que son los actos de amor que tienen las personas que lo quieren a uno realmente. Nunca mi papá ni mi mamá fueron personas muy impositivas con ese tema de ay, le tienen miedo a algo, ay, tan bobos, ay, ya, es rápido, supere lo que eso, no tiene ningún problema. No, ellos se craneaban las cosas y decían, ok, tienen miedo a la oscuridad, ¿cómo los ayudamos? Y un día mi papá entró haciendo a Pompilio y nos agarra esa risa a mi hermana y a mí. Pero más que la risa también estábamos maravillados de ver a mi papá, que es un hombre de 1,80 m o más, más serio, más firme, más recto en ese sentido, y de pronto llega y cambia la personalidad y nos encontramos con un y entonces uno dice, wow, mi papá es un artista escondido. Es que date cuenta que cranearlo es lo interesante. Y si hacía unos sketches de 5, 15 minutos, se iba contra las paredes, apagaba la luz y funcionó. Entonces hay formas de dar amor. Mi papá no es una persona de decir te amo mucho. Lo hace, pero no tanto. Tampoco es de abrazar demasiado. Mi papá no es meloso, pero ahí nos daba amor. Y fue bonito. Ese es Pompilio, ese es el personaje de Pompilio, es muy lindo. El tema de mi mamá es de lo más hermoso que me ha podido pasar porque yo creo que yo fui muy honrado con los papás que tuve mucha suerte, una bendición. Si volviera a nacer, volvería a tener los mismos papás. Porque mi mamá, a ver, en carcasa mi papá es más duro. Pero en el fondo es muy emocional en muchas cosas, puede llegar a ser hasta tierno. Mi mamá es mucho más tranquila, mucho más callada, pero en el fondo tiene una estructura un poco más fuerte, también en carácter. ¿Sí me explico? Sí. Mi mamá es la representación para mí de mi forma de pensar, mis líneas de pensamiento y mi sabiduría.
Yo sabía que cuando necesitabas entender algo, era mi mamá. Cuando necesitaba soportar algo y tener valentía y fuerza, era mi papá. Entonces es un complemento muy bonito y muy perfecto. Y mi mamá, así en enseñanzas que yo tengo, que me acuerdo de mi mamá, es que hace muchísimos años estaba yo en una tusa, creo que era de amor o algo, yo no sé, algo me había pasado. 15 años tendría yo. Sí, esos primeros amores, y yo me dejé afectar por una chica y todo. Y mi mamá me sentó, me miró a los ojos con un carácter que yo nunca le había visto, de una sabiduría, y me dice: vívalo, súfralo. O sea, no lo detenga. Si quiere llorar, llore. Si quiere gritar, grite. Si no quiere hacer, no haga. Y si quiere hacer, haga. Viva todo el proceso, completo. No por partes, completo. Pero eso sí, vívalo rápido. Y entonces yo me quedé, yo le dije: pero ¿cómo así que vivirlo rápido, mamá? Y me dice: sí, hay personas en el mundo que pasan por procesos, por situaciones que le han pasado en su vida, o personas que le han hecho algo a su vida y duran 40, 50, 60 años, hasta toda una vida en pena y sufriendo por esa misma vaina. Y usted se los encuentra 10 años después y todavía siguen sufriendo por lo que les pasó hace años. No, vívalo, pero vívalo rápido y continúe y disfrute la vida. Entonces esa simpleza es más hermosa que una estrategia psicológica para hacerle entender a alguien que la vida humana es de tal manera. No, sí, somos humanos, pero no sea pendejo. Esa es la traducción, no sea pendejo. Porque si usted está sufriendo por una mujer, mujeres es lo que hay. Y va a encontrar la mujer que lo haga feliz. Entonces mira que hay inteligencia. También representa inteligencia. Y mi mamá también es fortaleza. Mi mamá ha pasado por unos momentos de salud muy terribles y se ha mantenido, no se queja. Y quiero decirlo en esta entrevista, y ojalá tenga la oportunidad de tener la entrevista para mostrársela a mi mamá. Y es que mi mamá, a pesar de toda la enfermedad que ha tenido, esas enfermedades duras, mi mamá nunca se ha quejado de la vida. Lo primero que hace un enfermo es quejarse de la vida. ¿Por qué la vida es así? Pero yo, ¿por qué? ¿Pero qué? Eso es lo que hasta yo, si te digo, si siendo sincero, haría. Sí, uno busca sacar todo el dolor así de esa manera. Nunca, ella no. Aguanta. Por eso digo que esas generaciones, las generaciones de los abuelos y de los papás, son de antaño y son. Hay una filosofía en mi casa, en mi familia, en mi vida, en mí. Es un postulado de mi corazón. Nosotros debemos siempre pensar en mejorar, tanto como personas, como en el trabajo, como en la vida, como en la esencia. Esa necesidad de mejora te mantiene vivo. Yo sí quiero que mi hija, que Lucía, que es una recién nacida, tenga mejores oportunidades de las que tuve yo, a pesar de que yo tuve muy buenas oportunidades. Pero la gente no sabe muchas cosas de mi familia, o sea, no siempre fue así. Ha habido un pensamiento de progreso y de trabajo duro y de responsabilidad y de hacer las cosas lo mejor posible, y el resultado ha sido el estilo de vida que tenemos ahora. Entonces yo a lo que me refiero con esto es que sí quiero criar a mi hija, quiero criar a Lucía con un aspecto importante que yo creo que tampoco he dicho en ninguna entrevista. Y es que yo quiero que mi hija tenga el amor y el respeto por la paz. Todos quieren dar estudio y es importante, todos quieren dar el camino del éxito y todos quieren acompañar desde el amor. Para mí el amor es un resultado de un proceso que uno tiene como papá hacia un hijo. Yo no estoy buscando el amor en mi hija ni que mi hija me ame. Yo creo que mi hija me va a amar a mí cuando entienda que el amor es un resultado debido al proceso que yo hice como papá. Lo cual significa que uno de los grandes legados que yo le quiero dejar a Lucía, a mi hija, es aprender a valorar y a respetar su paz interna, su paz externa, su paz con la vida, la paz con sus miedos, con sus inseguridades, que tenga paz, no que se los quite, porque uno con los hijos uno quiere que no les pase nada, ¿no? Tiene que vivirlo, como me dijo mi mamá, vívalo, tiene que vivirlo, hace parte de la vida.
pero después de eso que tenga paz. El dolor más profundo que tiene un ser humano es no tener paz. Y es que la paz, la tranquilidad permite algo importante en el ser humano, y es que tenga el espacio necesario para poder pensar mejor, para poder sentir mejor. Y si tú estás pensando y sintiendo mejor de alguna manera, eres más creativo, desarrollas inteligencia, desarrollas dones, talentos, ¿sí me entiendes? Puedes escuchar al otro, puedes convertirte en un líder. Hombre, la sociedad lo que quiere es quitarte la paz. ¿Ves? No dejarte pensar, no dejarte sentir, no dejarte ser. Claro, entonces por eso es que hay muchas personas que no encuentran su verdadera vocación. Por eso es que hay gente con vacíos, por eso es que hay gente que no es feliz, hay gente que no quiere hacer las cosas, no está motivada. Por eso, porque no hay, en el fondo no hay paz. Paz es parar y aprender a contemplar. Paz es parar, disfrutar y aceptarse quién es uno. Paz es la madurez de entenderse que uno es terriblemente imperfecto y que ahí está la originalidad y que ahí está la verdad de lo que uno es. No la busca en el otro, no la busca allá. Venga, acéptenme por favor. Eso es algo que también es muy interesante hablarlo, porque quizás muchos de los participantes no lo cuentan, pero cuando yo estuve en la casa, lo primero que yo tengo que decir es que yo estuve 4 meses y medio encerrado, y sí es real. ¿Qué es real? No te permiten tener contacto con el exterior. Yo nunca supe nada de mi familia. Yo nunca supe nada de lo que estaba pasando en el país. El país pudo haber tenido la hecatombe más terrible y nosotros allá estábamos encerrados. Es real. ¿Sí? No es que por raticos apagan las cámaras y entonces venga, le contamos todo y ustedes actúan y aquí hay un libreto. No. Por lo menos conmigo, en mi temporada, no fue así. Por lo menos en mi temporada. ¿Pero por qué hago este preámbulo? Porque cuando tú estás encerrado, no tienes televisión, no tienes un libro, no tienes una revista, no tienes absolutamente nada que te genere serotonina. Entonces tú empiezas a necesitarla y empiezas a tratar de hacerte la pregunta del millón. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Eso se vuelve muy duro. Porque yo estuve 4 meses y medio, pero mi sensación, lo que mi cuerpo percibió y mi mente percibió, fueron, yo le pongo como unos 8 o 9 meses encerrado. Entonces cuando entramos nosotros, vimos que la casa era enorme, 6.000 metros de metros cuadrados. Eso es una casa relativamente grande. Y dijimos, esto es mucho espacio. A los días ya era 2 metros cuadrados, era súper chiquito. Empiezas a estresarte, y un cuerpo estresado no tiene paz. Si no tiene paz, no piensa bien. Si no piensa bien, no reacciona bien. Si no reaccionas bien, llegan los problemas. Nosotros la primera o la segunda semana, yo ya no me acuerdo, tuvimos una pelea durísima por 3 platos. Por 3 platos. Entonces el cerebro te empieza a atacar. Y allá adentro, todo se vuelve 30 o 40 veces más importante de lo que en la vida real es. Si tú me coges un jabón y era mío, uno se pone mucho más sensible. Si me dices algo que vas a hacer y no lo haces, uno se pone mucho más sensible. Pero es por el encierro. Es todo tu universo. Ese es tu universo, en eso te mueves, no hay nada más. Pasaba un fenómeno que me parece que es todavía muy loco, yo lo hablé, y un fenómeno muy loco, y es que el tiempo no pasa igual, hermano. No, imagínate que es como, yo creo que los presos lo viven igual, aunque los presos tienen televisión en algún momento, tienen diversión, exacto, pueden ver muchas cosas, y tienen sus familias que van todos los domingos. No deja de ser durísimo, pero al principio el tiempo pasaba extremadamente lento. Era terrible. 1 hora era 2 horas, 3 horas. Entonces mírate la tortura. Y luego, no me explico por qué el fenómeno cambió y todo pasaba extremadamente rápido. Muy rápido. Los días pasaban rápidos. Aún no sé por qué. Y el fenómeno más duro para mí, el que más dije, uy, Dios mío, esto es muy fuerte, es que es real. Es real porque Susana, mi novia, lo confirmó cuando estuvo en la casa.
la memoria se pierde. No sé si a los presos les pasará lo mismo, si a la gente que ha estado encerrada durante mucho tiempo en alguna situación le pasa lo mismo, pero la memoria se pierde. Entonces, me acuerdo que Sebastián González, uno de los participantes, un día me dijo, estábamos en mi cuarto, creo que estábamos en infierno, no, en cielo, y me dijo, Juli, ¿de dónde es que es Susana? Mi novia. Entonces yo dije, ¿pero de dónde es que es Susana? O sea, yo no, ¿cómo no voy a poder responder eso? Y como que algo me dijo, es del Baupés. Y yo dije, es del Baupés. Y dije, ya, respondí. Cuando Susana entró, me dice en un momento que estábamos hablando así normal, me dice, pero ¿tú por qué dijiste que yo era del Baupés, amor? Yo soy de Arauca. Entonces ustedes ven en algunas conversaciones cuando están hablando, que van a hablar de alguien y es que el cantante, y entonces uno dice, no, es que se le olvidó. No, la memoria se pierde. Al principio me costaba mucho aprenderme los libretos. Tuve, honestamente, cuando salí, como mi sensación fue de tantos meses encerrado y bajo tanto estrés y de alguna manera cierta violencia, salí un poco programado y prevenido con la gente. Entonces, sí, me aturdía mucha gente, me asustaba. Salí un poco desconfiado, un poco inseguro a la hora de confiar en la gente, y un poco incómodo porque claro, tú sales y el boom de toda la gente alrededor tuyo, entonces si tú vas a un lugar, te llega la gente, te saludan, te abrazan, entonces un poco aturdido porque ya el cerebro viene en una sensación de 8 o 9 meses diciendo, bueno, esta es tu vida en este momento, te acostumbras o no te acostumbras, te acoplas y luego salir, el movimiento es muy brusco. Por eso teníamos unos psicólogos que hacían la transición un poco y teníamos 4 o 5 días pasar de la casa a un hotel y del hotel a la vida real. Pero yo te soy sincero, sí te deja marcas psicológicas que tienes que trabajar, porque el juego está diseñado para que cuando tú estás en la casa tú descubras, o por lo menos si lo entiendes bien el juego, si lo sabes entender bien, entiendes que el juego está diseñado para que tú te enfrentes a ti mismo, tú seas tu propia prueba. El enemigo no es el otro, es uno mismo. Entonces sale todo lo bueno y lo malo tuyo. Salí entendiendo que yo tenía que trabajar todos esos aspectos. La paciencia tenía que trabajarla, aunque aprendí que era muy paciente de alguna manera. Claro, la inteligencia, me refiero a que yo antes hablaba mucho sin pensar, ahora uno piensa un poco más. Y los miedos y las inseguridades que nacieron allá y que ya estaban. ¿Sí me explico? Cuando yo salí dije, no voy a ver ni un solo capítulo de esto, y efectivamente no lo hice. Vi una que otra cosita que me mostró la gente que no me gustaron, muchos comentarios muy duros hacia mi familia, hacia mi pareja, hacia Susana, muy duros. Pero yo sí siento, hermano, que yo quise alejarme. Pero yo te voy a ser sincero, hermano, yo no tuve comentarios tan negativos. O sea, lo que yo tengo que decir respecto a mi paso en la Casa de los Famosos es que mucha gente, gracias a Dios, me dio todo su cariño y en la calle me abrazaban y me felicitaban y me gané un apodo. ¿Sabes cuál es? Eso me lo puso el otro bando. Me lo pusieron los papillentes. Pero me gané el apodo de ser el caballero de la actuación. Y ese es algo muy bonito para mí. Yo tuve muy buena acogida, gracias a Dios, desde que yo salí. Muy poquitos comentarios, te lo juro, pueden ser contados, muy contados, porque no me acuerdo. Lo que me acuerdo son comentarios muy positivos y de mucho amor, comentarios de mucho amor. Pues lo primero que tengo que decir respecto a mi personaje en La hija del mariachi es que yo siempre había querido hacer un policía. O sea, estaba dentro de mi radar y creo que lo llamé con la mente. Sí, me gustan. Pero mira que hacer un personaje de policía es bien complejo. La gente cree que se ve fácil, pero no, son muchas cosas. Hay que tener una jerga policial bien estructurada de alguna manera, que la tiene que tener uno bien clara. No sé, como tratar de mediar entre un personaje que tenga carácter, pero que
pero que no sea fastidioso, y es complicado y es difícil, no sé, pero que porque tiene el peso y la representación de la ley. Pues nada, ¿qué te puedo contar? Es un personaje que gracias a Dios yo presenté casting, me lo gané, se llama Gregorio Bernal, capitán Gregorio Bernal, policía internacional o policía judicial. Es un capitán muy entregado a su trabajo, muy honesto con lo que hace, es implacable. Es un tipo que tiene un corazón muy bueno, pero que es solitario. Es fiel creyente de la ley, es fiel creyente del debido proceso. Sin embargo, vamos a ver que va a tener sus quiebres, obviamente. Claro. Eso es una vaina muy compleja, ¿no? Porque uno llega y dice, pues sí, ¿yo para qué la veo si yo ya la vi? Esta nueva versión, o sea, La hija del mariachi 2025, está hecha para las nuevas generaciones. Y yo creo que los clásicos, a diferencia de lo que mucha gente piensa que los clásicos no deben tocarse, yo lo que considero es que los clásicos sí deben tocarse, porque es que cuando tú tocas un clásico, estás demostrando que es una buena historia que sí puede llegar a funcionar. O sea, entonces, ¿qué vamos a tocar? ¿Las malas historias? Entonces, está hecha para las nuevas generaciones. Es una versión mejorada en cuanto a la tecnología. Tenemos mejores cámaras hoy en día, tenemos mejores equipos de edición, podemos hacer mejores efectos especiales, muchas cosas más. Y por el otro lado, yo siento que tiene muchas cosas diferentes. Entonces, es la esencia, es la base, pero hay personajes nuevos, hay personajes que ya no están, hay personajes que estuvieron en la versión pasada, pero que están transformados, siento yo. Entonces, es aprender a también ver el otro lado de la historia. A veces yo siento que el público, y esto puede ser un poco polémico lo que voy a decir, yo siento que el público dice, ay, hubieran pasado la anterior. Pero es que la anterior ya se vio. Claro, entonces ¿para qué quieres volverla a pasar? Dicen, hagan cosas nuevas. Es que La hija del mariachi 2025 es una producción nueva. Es nueva. Se está haciendo todavía. Yo sigo grabando La hija del mariachi. ¿Sí entiendes? Hagan cosas nuevas. Eso es lo que estamos haciendo. Claro, yo entiendo. Historias nuevas. ¿Sí me explico? Historias nuevas. Completamente diferente a algo que no hayamos visto. Pero la pregunta para el espectador es, dime algo que no hayas visto. Esa es la gran pregunta. Entonces dicen, ¿cómo así? ¿Sí? Quieren historias nuevas, pero la historia incluye amor, desamor, acción, dos personajes que se aman, que son los protagonistas, o 3 o 5. O sea que es la misma base. Estamos peleando por la misma base. Entonces hablemos de la entretención. Hay que entretener. Entonces hablemos del ritmo de La hija del mariachi, que es un ritmo mucho más frenético, más rápido, porque es un poco más serie. Entonces es menos explicativo. Entonces no pasan... Mira, en la primera versión, que era maravillosa, tú podías irte de viaje en el capítulo 8 y llegabas al capítulo 48 y estaba pasando lo mismo. Pero en La hija del 2025, en La hija del mariachi del 2025, no puedes perderte nada porque es que ya va para plataformas. Entonces está hecha para la repetición en la plataforma. Me quedé dormido, pues me la repito mañana porque ya la puedo volver a ver. Pues mira, a unos le dicen, y también te voy a ser muy sincero, a unos le dicen, no, para promocionar que hay que verla. Pero es que pues uno dice, pues sí, pues bacano, oye, mírala. Pero lo que sí yo más bien me atrevería a decir es que tanto el canal como los realizadores audiovisuales, los directores, los productores, los actores, estamos tratando de generar una nueva versión en nuestras historias de ficción. Nuevas versiones, ¿en qué sentido? Que traten de competir más con el mercado internacional. Mira, yo tengo una anécdota rápido, yo sé que estoy hablando un montón, pero pues vayan aquí a hablar. Y es, mira, yo hablaba con mi sobrino, yo tengo 2 sobrinos, uno de 17 y otro 22. Y yo les digo, mírenme en Enfermeras, mírenme en El final del paraíso, en Bolívar, mírenme en La hija del mariachi, mírenme. Ay, tío, no. Les digo, pero ¿por qué no me miran si yo soy su tío? Pues apóyenme. Y un día el mayor, hace muchos años, me dijo, tío, es que yo me estoy viendo una serie, no me acuerdo cuál era. Y me dice, pero ¿cómo hacemos, tío? Porque ¿cómo compite en tu serie nacional con la que yo estoy viendo que es una serie internacional? Si a mí me parece que es mejor la serie internacional, está mejor hecha. ¿Yo qué le respondo? Eso es lo que piensa a veces mucha gente.